bienvenidos de nuevo al foro. Empezamos el ciclo del año 2023 y con mucha ilusión de tener a María con nosotros. Algunos es la primera vez que participáis, otros ya habéis venido muchísimas veces. De hecho, este año celebramos el 10º aniversario. Y como sabéis, pues el foro es un lugar amigable, precisamente porque es un foro donde se puede comentar lo que se quiera, y hay desde alumnos de primero de medicina hasta médicos que ya tienen mucha carrera, psicólogos, profesores de universidad. Así que es lo interesante del foro, que es el compartir esas inquietudes también pues, de muchas generaciones, de distintos modos de ver la vida, y de una manera amigable, serena, y que se puede eso criticar, deliberar, estar de acuerdo, estar en desacuerdo. Y hoy María, pues la idea es que nos ilustre, oriente, anime sobre la potencia de la maternidad. Y como sabéis, pues María es profesora titular de Derecho Administrativo, está en la Universidad Carlos III, está en el patronato de Red Madre, da clase en un máster reciente, novedoso, ¿no? Que también te hacía ilusión que se dé a conocer. Sí, sí. Máster de Cultura y Cristianismo de la Universidad de Navarra. Y ha escrito muchos libros muy interesantes que yo os recomiendo que tengáis y que leáis. Y el último es el de la mujer femenina. Aunque me gustan más ya los de paternidad robada, la masculinidad robada. No sé, a lo mejor me he sentido más identificado, pero... Puede ser. Bueno, que todos son muy interesantes y muy sugerentes. Y María, no sé si tú quieres exponer y que luego preguntemos y deliberemos, o que te interrumpamos cuando quieras, cuando queramos, mejor dicho. Casi prefiero exponer, ¿puede ser? Bueno, no es sí, a gusto. Pues tú expones y luego ya, cuando tú termines, pues ya deliberamos. Carlos, disculpa, me dicen desde casa que se oye muy bajito. Se oye muy bajito. Si tenemos megafonía, si quieres la vamos a Carlos. Si tenéis un... Pero es que va a ser más lío conectarla. Voy a confirmar que esto está... Ahora debería escucharse mejor. Me pongo más cerca de... No, o sea, si esto está funcionando se tiene que escuchar bien. Ahora se escucha genial. Estupendo, ya está. Tengo la palabra. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido. Gracias, Carlos, por haberme invitado. Para mí es un honor inmenso estar aquí en un foro tan elevado en el que, como os comentaba, me siento un poco como una marciana en el planeta Tierra, ¿no? Que un jurista, ¿qué hace aquí un jurista? Pero para mí cuando me invitó Carlos, me pareció algo... un honor realmente y un placer por varios motivos, porque a Carlos le vinculo por su madre y su madre para mí es, en fin, el modelo de maternidad, entre otras cosas, y para poder aprender sobre todo, ¿no? Aprender, yo vengo a aprender más que a transmitir, y bueno, como también me gustaría que me des una charla al uso fuera más bien un momento de intimidad compartida, ¿no? Diréis que hace una jurista hablando de estos temas que tienen mucho que ver con la antropología, que tienen que ver incluso con la psiquiatría. Y yo recordaba el otro día que leí un artículo de Ortega y Gasset, se llamaba Sobre la técnica, en el que avisaba a los técnicos, justamente a los ingenieros, les decía: señores ingenieros, para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, es decir, hace falta cierta formación humanística. Y yo me he dado cuenta en los últimos años de mi trayectoria jurídica que tampoco para ser jurista basta con ser jurista, hay que saber algo más. Y me he dado cuenta especialmente porque ahora mismo estamos viviendo un momento en el que las leyes están muy apartadas de la ciencia, muy apartadas de la razón. Ya la legislación no es, como decía Santo Tomás de Aquino, el uso de la razón para buscar el bien común, sino que realmente se ha despreciado la razón y realmente ahora mismo, digamos que mi deseo es la ley. Se han transformado, los deseos se han transformado en derechos. Estamos dando lugar a muchas leyes que al apartarse de la razón y por lo tanto al apartarse de la ciencia están dando lugar a
a contenidos disfuncionales y al apartarse de la ciencia, que es lo más innovador que hay, están dando lugar también a contenidos anacrónicos al fin y al cabo, ¿no? Entonces son leyes que nacen ya, digamos, mutiladas de inicio, son leyes que nacen anticuadas de inicio. Hablar de la maternidad es hablar de la mujer, pero la realidad es que ha habido un desencuentro constante entre el feminismo y la maternidad. Podemos decir realmente que el feminismo nunca se ha encargado de la maternidad. Y hay una crisis de maternidad porque realmente hay una crisis de mujer. Y hay una crisis de mujer porque realmente estamos viviendo un momento histórico en el que hay una crisis del concepto de ser humano. Ha habido una mutación antropológica, una alteración de los códigos simbólicos, especialmente el del padre y la madre. Se ha establecido una nueva metafísica, una nueva ética y por lo tanto un nuevo concepto de ser humano que nada tiene que ver con aquel concepto de ser humano en el que la dignidad era intrínseca. Ahora la dignidad parece que te la tienen que dar, que te la tienes que merecer, que te la tienes que ganar, que hay seres humanos que no la tienen. Y es un concepto de ser humano que no tiene nada que ver, como digo, con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque es un concepto que está muy desnaturalizado, se huye de la biología, de la naturaleza, por lo tanto se huye también de esa parte científica, ¿no? Se basa todo en sentimientos, en emociones, en deseos, se desnaturaliza, por lo tanto, y es un concepto de ser humano también, yo diría deshumanizado, incluso deshumanizado, ¿no? Porque precisamente a rechazar el uso de la razón, ¿no? Si rechazamos el uso de la razón, si todos son sentimientos, emociones, estamos viviendo una sociedad muy emotivista, muy sensiblona, pues realmente estamos eliminando parte de la esencia del ser humano. La racionalidad está en la esencia del ser humano. Y precisamente la razón, tan reivindicada desde los clásicos griegos, ¿no? Pensemos en Platón, por ejemplo, para controlar las pasiones, precisamente, pues si no utilizamos la razón, si desechamos la razón, digamos que volvemos a la naturaleza salvaje, ¿no? Decía Freud que la civilización comienza con el control de los impulsos, precisamente con el control de esas emociones. Y si no las controlamos, pues abandonamos, digamos, la tribu y nos sumergimos en la horda. De manera que la historia del feminismo con la maternidad ha sido una historia de desencuentros. Mariolina Cherioti, en un libro que tiene muy reciente, que a mí me encanta, que es Erótica y Materna, es el título, ella explica que las mujeres, para conseguir el equilibrio, tenemos que poner en conexión esas dos partes psíquicas que tenemos. Yo, al ser jurista, lo que pido también es un poco de comprensión si cometo algún error cuando hablo de ámbitos que no pertenecen al mío, ¿no? Soy un poco intrusiva en ámbitos que desconozco y a lo mejor puedo desbarrar un poco. Pero, volviendo a Mariolina Cherioti, ella dice que tenemos que mantener el equilibrio entre una parte que tenemos, psíquicamente hablando, que es puramente maternal, una huella psicológico-materna imborrable, ineludible, que tenemos en la medida en que estamos creadas y en la medida en que estamos diseñadas para traer vida al mundo, lo realicemos en acto, ¿no? Lo materialicemos o no, seamos madres realmente o no, tenemos esa huella psicológico-materna porque estamos preparadas para traer esa vida al mundo. Y esa otra parte erótica que llama ella como mujer propiamente, ¿no? Esa parte como persona, una parte para pensar en mí, para mi desarrollo personal, ¿no? El conocerte a ti mismo, saber quién soy, el tener un ámbito de intimidad propio aparte de la maternidad. Pues bien, me ha iluminado mucho Mariolina porque la historia del feminismo y la historia de la maternidad nunca ha conseguido ese equilibrio entre la parte erótica y la parte materna de la mujer. Nunca lo hemos conseguido. En 1963, una feminista norteamericana, en Europa es poco conocida, llamada Betty Friedan, escribe su gran obra titulada La mística de la feminidad. Betty Friedan en este año lo que hace es un retrato de las madres, de las mujeres norteamericanas de la década de los 50, es una década que a mí me encanta, las películas de los 50 norteamericanas me encantan porque es verdad que muestran una feminidad que ella representa muy bien, o plasma muy bien en su libro, una feminidad muy volcada en el hogar. Ella dice que, lo titula así el libro, La mística de la feminidad, porque se refiere a que este grupo de mujeres de los barrios residenciales norteamericanos, de clase media alta, son mujeres volcadas en el hogar, sometidas a una mística, ¿no? Sometidas a un patrón, a un marco, en el que tenían que encajar necesariamente para ser consideradas mujeres de éxito. Pensemos que estamos en una época, mujeres de los años 50, acaba la Segunda Guerra Mundial y los hombres que estaban en el frente vuelven a casa reclamando tener no una casa, sino
un hogar, ¿no? Y estas mujeres, esta generación de mujeres, que eran prácticamente todas universitarias, porque la educación, la igualdad en educación en el ámbito norteamericano se empezó muy a inicios del siglo XX, pues renuncian a ese desarrollo universitario y profesional, vuelven al hogar para que los puestos de trabajo sean ocupados por los hombres y puedan, digamos, superar esos trances, esos traumas de la Segunda Guerra Mundial, buscando un hogar. Y pensemos también, además, que también hay un cambio en la economía, porque toda la industria que había estado volcada en una industria armamentística tiene que cambiar, tiene que flexibilizarse y cambia hacia la industria de los electrodomésticos. Por lo tanto, hay también un empuje económico de consumo de la industria que está interesada en que las mujeres sean amas de casa para vender esos electrodomésticos que necesita en ese momento Estados Unidos, que es uno de los países en ese momento, como dice el economista Galbraith, uno de los países más consumistas del mundo. De manera que la mujer, para ser mujer de éxito, tiene que encajar en esa imagen perfecta de ama de casa perfecta y por lo tanto de madre perfecta. Sin embargo, de un análisis que hace después Betty Friedan, que argumenta ella con mucha solidez, con muchas estadísticas, estudios de psicólogos, de psiquiatras, llegan a la conclusión de que estas mujeres, a pesar de tener un halo de felicidad, como muestran las películas norteamericanas y como muestran los medios de divulgación del momento, ¿no? Con esos anuncios preciosos de las mujeres con el delantal diciendo Dios es marido, con el coche precioso y la aspiradora y la batidora último modelo y los niños correteando alrededor, ¿no? Pues a pesar de todo, ella llega a la conclusión de que la inmensa mayoría de estas mujeres sienten un malestar indescriptible, se sienten fragmentadas por dentro, o sea, no están plenamente felices. Y ella lo atribuye, evidentemente, a la falta de desarrollo externo, fuera del hogar. Por lo tanto, digamos que en esta ocasión, en estos años, la parte materna devora a la parte erótica. No hay el equilibrio que reclama Marina Ceriotti entre la parte erótica y materna, sino que la parte materna devora a la parte erótica. De hecho, hay grandes científicos que declaran que ser solo madre, todo madre, madre al 100%, o como dice Osvaldo Poli, demasiado madre, no es ser una buena madre. En esos años, de hecho, el pediatra Donald Winnicott, era un pediatra que tenía mucho prestigio en ese momento, insiste con sus argumentos en que la madre tiene que ser una madre suficientemente buena, pero no una madre perfecta, como le exigía la mística de la feminidad del momento. Porque una madre perfecta no es una buena madre. ¿Y por qué no es una buena madre? Porque es una madre que vuelca su vida entera en los hijos. Por lo tanto, crea un ambiente sofocante, un ambiente bastante asfixiante alrededor de los hijos, tiende a la inmediatez con los hijos, tiende a adaptarse a los hijos, tiende a no poner límites, tiende a que los hijos no estén frustrados, tiende, digamos, un poco a prolongar los mecanismos biológicos intrauterinos. Es decir, que al fin y al cabo les hace adictos al placer, que al niño no le falte nada, que el niño siempre esté limpio, que el niño tenga el agua, que el niño vaya perfecto, que el niño... En fin, de manera que ese niño realmente está finalmente siendo débil y dependiente de la madre. Es una madre que no regala el desapego, que no regala su ausencia, porque está constantemente alrededor del niño, y por lo tanto el niño va creciendo como un apéndice de la madre, débil y dependiente, sin autonomía, sin independencia, sin criterio propio. Una buena madre tiene que ser una madre suficientemente buena, como decía Donald Winnicott, que sepa regalar en cierta medida el desapego, que sepa regalar momentos de ausencia, momentos de frustración, que sepa abandonar a los hijos, ¿no? Porque realmente los hijos empezamos a perderlos desde que los tenemos, y eso yo creo que las madres tenemos que ser muy conscientes de ellos, ¿no? Eran madres, sin embargo, que no tenían esa capacidad, ¿no? Porque su vida, su centro vital, eran los hijos. La razón de su existencia eran los hijos. Algo que es un error total, ¿no? Porque realmente quedaban anuladas como mujeres, eran solo madres. En esta situación era normal que sintieran un malestar indescriptible también, porque evidentemente los hijos tienen que volar, los hijos acaban volando, y estas mujeres quedaban en una soledad, en fin, muy difícil de satisfacer, ¿no? De manera que nos encontramos en una situación que realmente vino a justificar, en cierta medida, la Revolución del 68. Es decir, dio legitimidad, en cierta medida, a la Revolución del 68 en la medida en que las mujeres querían tener una vida pública, querían estar fuera. El problema fue, sin embargo, que
En el 68 pasamos de un feminismo, que era un feminismo de equidad, como lo declaró o como lo calificaba Christina Hoff Sommers en su libro ¿Quién robó el feminismo? Me encanta ese título. Pasamos de un feminismo de equidad, el feminismo de la reclamación del voto, de la educación, pasamos sin embargo a un feminismo, como lo denomina Jutta Burgraff, un feminismo funcional. Un feminismo en el que se exige la igualdad también en el ámbito interno del hogar, en el ámbito sobre todo reproductivo y biológico, y exige, entre otras cosas, ser igual al hombre y por lo tanto no tener hijos, ¿no? Con la influencia de Simone de Beauvoir se declara que tiene una influencia fortísima y se extiende la idea, una nueva mística, por cierto, la nueva mística de que la procreación es una esclavitud, la tiranía de la procreación, dice ella exactamente, ¿no? Y que estar en casa es humillante y es degradante para la mujer. De manera que la forma de no tener hijos, la forma de liberarse, digamos, y de ser iguales en el ámbito reproductivo y biológico es o viene de la mano de los anticonceptivos y del aborto. Además, en esta época también la liberación sexual supone separar el sexo del amor, del compromiso y de la reproducción y, por lo tanto, la mujer empieza a desfeminizarse, a perder esa parte, a borrar o a evaporar esa parte materna a favor de la parte erótica. La teoría de género ha hecho muchísimo daño también, en la medida en que vuelve a incidir en restar naturaleza a la mujer, en restar biología, por lo tanto en restarle esa parte materna que tiene en cada una de las células de su cuerpo, y las políticas identitarias recientemente tampoco han ayudado, dando a la mujer un valor social y una autoridad moral superior a la del varón y degradando en cierta medida también al varón, a que se le considera tóxico, un calificativo que me parece terrible, sobre todo por la generalización que implica, ¿no? Todos, evidentemente, hay hombres que son maltratadores, hay hombres que son machistas, hay hombres, pero todos realmente, esa expresión que sin embargo emana de algunas de las leyes que se acaban de aprobar, como por ejemplo la ley de la libertad sexual integral, es decir, todos es, en fin, es un reflejo de la ceguera del fundamentalismo, ¿no? Y del dogmatismo blindado, y es no reconocer todo el bien que tantos hombres han traído y están trayendo día a día a nuestros hogares. Bueno, perdóname porque ha venido una persona muy especial. De manera que empieza a degradarse esa parte materna y empieza a haber un protagonismo de la parte erótica y una anulación, como digo, de la parte psicológico-materna. Estamos ante una nueva mística actualmente, una nueva mística de la feminidad, un nuevo patrón, un nuevo lecho, un nuevo marco en el que las mujeres tienen que encajar para ser mujeres de éxito. Si las mujeres de éxito del libro de Betty Friedan de los años 60, de los años 50, tenían que ser perfectas madres, perfectas mujeres, perfectas amas de casa, la mujer actual, para ser mujer de éxito, tiene que ser una mujer, o es un concepto de mujer con un ideal ciertamente estéril de feminidad. Es una mujer volcada en sí misma, es una mujer muy individualista, es una mujer narcisista en cierta medida, muy autorreferencial, muy ensimismada, que considera que su éxito, porque así le impone, digamos, el mantra social, y así está, digamos, reflejado incluso en alguna legislación también, digamos que el éxito viene de un desarrollo exhaustivo profesional y de una libertad respecto de cualquier vínculo personal. De hecho, a mí me ha sorprendido muchísimo unos datos recientes del Instituto Valenciano de Infertilidad, son datos del 2022, que hace un estudio sobre las nuevas maternidades y saca unos porcentajes que a mí me han puesto los pelos de punta. Hace una estadística en mujeres entre 25 y 45 años y el 62% de estas mujeres dicen que no quieren tener hijos. O sea, no quieren tener hijos. O sea, no se plantean el futuro como madres en ningún momento. Han aniquilado absolutamente esa parte materna a favor de la erótica. La parte erótica ha devorado a la materna. Y no se plantean tener hijos, les preguntan en la encuesta, por dos motivos sencillos. Ellas dicen por pérdida de libertad y por pérdida de tiempo para una misma. Los hijos son pérdida de libertad y pérdida de tiempo para una misma. Lo triste es que no se den cuenta de que la libertad sin límites, digamos, la libertad sin vínculos, es realmente una nueva forma de esclavitud. La esclavitud de la idolatría del yo,
la esclavitud de mi narcisismo, de mi egoísmo, de mi ensimismamiento, de mi autorreferencialidad, de mi atomización, la esclavitud de mis deseos, de mis emociones, de mis sentimientos, ¿no? Precisamente de mis pasiones. Es una nueva forma de esclavitud. Y que, sin embargo, cuantos más vínculos tenemos, más libres somos. O, como dice Massimo Recalcati, la expresión de la feminidad, la expresión de la felicidad más pura es el abrazo del vínculo. Que realmente son palabras de San Agustín de Hipona, cuando dice que la felicidad consiste en amar lo que se tiene, ¿no? Abrazar el vínculo, amar lo que se tiene, precisamente, ¿no? Y tampoco se dan cuenta cuando dicen, es una pérdida de tiempo, no quiero perder mi tiempo, no se dan cuenta de que la dación de tiempo es la expresión más sublime del amor, ¿no? Del amor entendido como el prejuicio psicológico de pensar en nosotros antes que en uno mismo. De manera que realmente, viendo esto, viendo estas estadísticas, yo he llegado a la conclusión de que lo que hemos perdido realmente es la capacidad de amar. Habiendo perdido esa parte psicológico-paterna ineludible, hemos perdido la capacidad de amar. Y si la mujer de Betty Friedan, sometida a esa mística de la feminidad, estaba sufriendo un malestar indescriptible, esta tampoco se libra de ese malestar indescriptible. La mujer actual, sometida a esta mística de la feminidad, a este concepto de mujer de éxito, a este concepto de mujer independiente, también está sometida a un malestar indescriptible. Y así lo dicen los psicólogos y los psiquiatras. Hablan de la tristeza de la mujer de éxito. De hecho, está habiendo una fuga de cerebros femeninos, de altas empresas, de mujeres directivas, de mujeres que lo han conseguido todo y que llegan a cierta edad y dicen, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Dónde está mi vida? Esto es mi éxito, esto es el éxito. Hay un informe de la consultoría de McKinsey que habla de un fenómeno norteamericano que es la gran ruptura. La gran ruptura consiste en que por cada directiva nueva se van 2 directivas. Es decir, está habiendo una gran ruptura en el equilibrio, efectivamente, de mujeres que tienen una insatisfacción personal, que se sienten quebradas por dentro, que se sienten fragmentadas. El problema es que, además, este concepto de la maternidad como la tiranía de la procreación, de la maternidad como una esclavitud, de la maternidad como una dificultad o un obstáculo a mi desarrollo personal, afecta a los hijos. Los hijos han dejado de ser un don, una sorpresa, un regalo, y han pasado a ser una carga, un fardo, un obstáculo, un problema con el que la mujer tiene que cargar sola, porque estamos solas. O sea, nunca ha habido tanta soledad como ahora en la maternidad. De hecho, yo pertenezco a Red Madre, estoy en el patronato, y el lema de Red Madre es, nunca estarás sola, nunca estarás sola, porque ese es el problema de la maternidad ahora, la soledad. La soledad, ¿por qué? Porque esta idolatría del yo nos ha conducido a la soledad. El feminismo nunca se ha encargado de la maternidad, pero es que además los lazos estructurales de la familia se han roto, no tenemos esa red social que nos da tanta paz y tanta tranquilidad cuando somos madres. Y tampoco los padres están. ¿Por qué? Porque los padres se han devaluado, porque los padres se les considera prescindibles actualmente en una delirante idea de que son perjudiciales y de que son perturbadores, y que está plasmada en las leyes. El Real Decreto de Permiso de Paternidad, aprobado el año pasado, que es para ampliar el permiso de paternidad, lo cual está fenomenal, no aparece la palabra padre ni una sola vez. Aparece la expresión progenitor distinto de la madre biológica. La ley de técnicas de reproducción asistida, el padre queda reducido a un donante anónimo de un gameto masculino. En la ley del aborto, con las reformas recientes, el padre no tiene nada que decir. De manera que la figura paterna desaparece y la mujer se queda sola, porque ser madre en soledad es muy difícil. Nosotros, las estadísticas que tenemos en Red Madre, las estadísticas de pobreza y de exclusión social, están inundadas de madres solas, y por desgracia es la familia que más está creciendo actualmente en España. En Suecia, en Finlandia y en Francia son la familia mayoritaria, forma de familia mayoritaria, pero en España es la que más está creciendo actualmente. Y decir, o abocar, o más bien ante esta situación, perdonad, de los hijos como un obstáculo, un fardo, el poder político, la administración y el mantra social también, porque el silencio es aquiescencia, al fin y al cabo, acaba abocando a las mujeres al aborto. Y nos piden que traigamos muerte cuando estamos diseñadas para traer vida.
Cuando estamos diseñadas, como dice Massimo Recalcati, que me encanta, como dice, para transformar la faz de la Tierra. Cada vez que se genera una nueva vida, se transforma sin retorno la faz del mundo. Ese es el gran poder de la mujer. Ese debería ser nuestro empoderamiento. Es que puedo transformar la faz del mundo cada vez que se genera una nueva vida. Sin embargo, nos piden que traigamos muerte. Y es obsceno que nos hagan creer que estamos ejerciendo un privilegio, ejerciendo un derecho, cuando realmente el daño es inigualable, porque deja secuelas, siempre deja secuelas. Por suerte ha habido una sentencia del Tribunal Supremo de España, el 14 de septiembre, en el que dice que decir que el aborto no deja secuelas es publicidad engañosa e ilegal. Por suerte. Porque sí, deja una huella indeleble y es una fractura irreversible del corazón de la feminidad. Sin embargo, en España estamos dedicando 35 millones al año para el aborto, frente a solamente 5 millones al año para la maternidad. Esta es una de las grandes declinaciones de la maternidad, pero luego hay otras situaciones muy paradójicas. Si lo público aboca a la mujer al aborto, lo privado tampoco es que favorezca mucho a la mujer. Hay unas empresas, muchas conocidas, entre otras, bueno, por dar nombres de algunas muy conocidas como Facebook y Google, que ofertan a sus empleadas la congelación de óvulos. La congelación de óvulos para ser madre cuando sea un mejor momento. Y digo yo, ¿cuál es un mejor momento? ¿Cuál es el momento adecuado para ser madre? Si uno está abierto a la contingencia, la de todos los hijos van a ser inoportunos siempre, ¿no? Pero ¿cuál es el momento? Si no me equivoco, a partir de los 40 años, las posibilidades de quedarse embarazada se reducen a un 5%, creo, si no me equivoco. El libro del Eclesiastés, si no me equivoco también, dice, hay un momento para cada cosa. Un momento para morir, un momento para ser madre, digo yo también. Las madres bien lo sabemos, ¿no? Ni nuestro cuerpo, ni nuestra mente, ni nuestro espíritu, ni anímicamente estamos preparadas para ser madres en ciertos momentos. Sin embargo, el mensaje, o tras el mensaje obsceno de estas empresas, de que se está dando un derecho nuevamente y un privilegio a la mujer, se esconde el mensaje del hijo como obstáculo nuevamente, del hijo como fardo, del hijo como problema que no te permite desarrollarte. Cuando las mujeres utilizan las técnicas de reproducción asistida, se nos está dando un poder omnímodo, se nos está dando un poder para el que no estamos preparadas. Y puede planear sobre nosotras el fantasma de la apropiación de la vida. Cuando a una mujer se le da la opción de congelar los óvulos, sobre la mujer queda la pesadísima carga de decidir si trae vida al mundo o no. Por lo tanto, la mujer se convierte en creadora de vida. Se le da la oportunidad a la mujer de decidir cuándo traer vida, ajena a toda contingencia, al margen de la contingencia, planificándolo todo, programándolo todo. Puede traer vida con capacidad generativa o sin capacidad generativa. Se le da la posibilidad de decidir cómo traer vida. Puede traer vida sin sexo, puede traer vida sin amor, puede traer vida sin padre, con un donante anónimo de un gameto masculino, que además esa donación anónima, que está así prevista, en España está prevista el anonimato del donante, está vulnerando nuestra propia Constitución, que reconoce en el artículo 10 el derecho a conocer la filiación biológica, porque los hijos necesitan conocer esa filiación biológica. Tener un hijo sin padre, tener un hijo en soledad, en una soledad elegida, programada, porque evidentemente madres solas son el 60% de las que nos llegan a Red Madre, pobrecitas, y nos llegan en otras circunstancias. Pero elegir la maternidad sin padre es una perversión de la maternidad. El Instituto Valenciano de Infertilidad, nuevamente, aquí saca unos datos que nuevamente llaman la atención, ¿no? El 84% de mujeres entre 25 y 45 años que fueron encuestadas se planteaban en algún momento tener un hijo solas, tener un hijo en soledad. Y digo que es una perversión de la maternidad porque se hace un daño al hijo tremendo. Hay que comprender el sufrimiento de una mujer cuando no puede tener hijos. Hay que comprender el sufrimiento de una mujer que quiere tener un hijo, que desea tener un hijo. Pero hay que hacer entender a las mujeres que no tenemos derecho a un hijo. Los deseos no se pueden transformar en derechos. No hay el derecho a tener un hijo, mientras que ese hijo sí tiene derecho a tener unas raíces y tiene derecho a tener alas. Decía Goethe
el poeta romántico, que solo podemos dejar un legado válido a nuestros hijos, raíces y alas. Y cuando les quitamos a su padre, cuando son huérfanos, o la madre, la mujer, decide que sus hijos sean huérfanos de padre antes de nacer, estamos sustituyendo la genealogía por la tecnología. Estamos condenándoles a no tener raíces. Y el ser humano es un ser genealógico. Estamos hechos de memoria y de historia. Y nuestros padres, como nuestras madres, son el prólogo en el libro de nuestras vidas. Pero necesitamos formar parte o ser un eslabón en la cadena genealógica. Por eso nos da sensación de pertenencia. Eso nos da dignidad. Y al tener sensación de pertenencia en ese eslabón genealógico, podemos ser respetuosos y agradecidos con las generaciones pasadas y podemos ser solidarios con las generaciones futuras. Y además nos inserta en el tiempo tan necesario ese eslabón genealógico y nos ayuda, curiosamente, a entender mejor la muerte, que hace mucha falta en la actualidad, que entendamos la muerte a la que se tiene tanto miedo y que sin embargo forma parte de ese tiempo humano en el que estos niños necesitan estar insertados. De manera que esa falta de genealogía les quita identidad. Por eso dice Mary Eberstadt en su libro Gritos primigenios, ¿quién soy yo? Es el aullido emocional más extendido en la sociedad actual. Por falta de raíces, por falta de genealogía, por falta de conocimiento de uno mismo, por esa mutación antropológica, ¿no? ¿Quién soy yo? Tampoco nos puede extrañar que la primera causa de mortandad ahora mismo entre los jóvenes sea el suicidio. Y digo que quita raíces. Si no hay padre, les faltan raíces. Y si no hay padre, les faltan alas también. ¿Alas por qué? Porque las madres tendemos a acaparar a los hijos. Una madre en soledad puede crear una relación de pareja muy insana. Puede crear una relación sinérgica y simbiótica con el hijo, una relación, digamos, de incesto psíquico con ese hijo, al que no va a permitir volar porque es suyo, al que no va a permitir volar porque es su acompañante, su pareja, su paño de lágrimas, su confidente. Dicen los psiquiatras, algunos psiquiatras, que el padre es el que separa, el padre es el que libera, el padre representa la libertad para la madre respecto de los hijos, para no estar esclavizadas y vivir por y para los hijos, para que no sean el centro de nuestra existencia, que es un gravísimo error, y libertad para los hijos respecto de la madre, para que no estén en un ambiente sofocante, para que puedan tener autonomía, para que puedan tener independencia. Dicen que el padre es como una comadrona, y que los hijos tienen que ser paridos dos veces. Tienen que ser paridos una vez carnalmente por la madre, que les regalamos la vida biológica, pero también tienen que ser paridos socialmente por el padre, que es el que les lanza fuera, al mundo exterior. Digamos que el papel del padre es de custodio, pero también es el de regalar la aventura, porque sabemos que la familia es pertenencia, pero también, y la Biblia nos muestra en muchos pasajes, ¿no? Es pertenencia, 30 años estuvo Jesucristo en su familia, ¿no? Pero también es errancia, es errancia. Hay que abandonar a los hijos, saber abandonar a los hijos, saber regalarles la ausencia, saber regalarles el desapego, saber regalarles la libertad como regalo de amor, que es un regalo que cuesta muchísimo dar, ¿no? Podemos decir en este momento que la maternidad debería ser hospitalidad sin propiedad, igual que la paternidad es responsabilidad sin propiedad. De manera que nos encontramos con estas declinaciones. La mujer puede decidir cuándo, puede decidir cómo, sin sexo, sin amor, sin padre, puede decidir también tener hijos sin cuerpo, con los vientres de alquiler, esa industria horrible de compraventa de vida humana, que para hacerla menos, o para causar menos daños humanos, vamos a hacerla un poco transhumana con la ectogénesis, ¿no? Creando úteros virtuales para que la mujer no sufra teniendo estos hijos. Y puede tener hijos sin defectos. La ley española permite que si hay problemas genéticos se puedan desechar los embriones. Algo que no se permite ni siquiera en la legislación alemana por la cercanía que tiene con la eugenesia. De manera que actualmente todo lo tecnológicamente posible se ha vuelto moralmente lícito, como decía Benedicto XVI. Pero es que es lícito, no, es que es legal, porque la legislación lo ampara. Y ahora mismo, lo que se une además con este lenguaje tan manipulador que se utiliza y tan performativo, se une la barbarie más absoluta, como estamos viendo, a la sofisticación más remilgada. Como digo, hay que comprender el sufrimiento, no obstante, siempre de las mujeres que desean tener un hijo. Pero el problema radica ahí precisamente en ese deseo, ¿no? Hay que distinguir el deseo del amor. De hecho,
el médico que consiguió traer el primer hijo al mundo por medio de técnicas de reproducción asistida, denominó esta medicina la medicina del deseo. Y una de las clínicas más famosas de técnicas de reproducción asistida de Barcelona se llama así, se llama Deseux, precisamente, ¿no? No se llama amor, se llama deseo, la medicina del deseo. Y el Comité de Bioética también advierte que hay que tener mucho cuidado cuando queremos tener un hijo en soledad por estas técnicas, de que no estemos escondiendo o tengamos sufrimientos arcaicos, que no queramos traer al hijo para llenar un vacío existencial, que no queramos traer al hijo para que llene nuestra soledad, que sea un acompañante de mi soledad en el futuro, que no sea la respuesta a frustraciones que haya tenido o a sueños frustrados, porque el deseo es muy diferente del amor, porque Bauman en su obra El amor líquido lo dice con muchísima claridad, dice, el deseo es centrípeto, autorreferencial, egoísta, algo nihilista también, porque nunca encuentro satisfacción, ¿no? Mientras que el amor es playa, el amor libera, el amor es centrífugo. Digamos que el deseo tiene mucho que ver con el placer, ¿no? Y el placer es tomar, y el placer satisface en soledad, mientras que el amor tiene mucho que ver con la felicidad. La felicidad es dar, la felicidad es estar en sociedad, es compartir. Y, corrígeme Carlos si me equivoco, pero el deseo o el placer va muy unido a la dopamina que genera adicción, y la felicidad creo que es la serotonina. ¿O no? Sí, digo, sí. Voy a mirarlo, mirar las hormonas. Si no me equivoco, no es lo mismo desear un hijo que amar a un hijo, porque no es lo mismo acoger a un hijo que llega como un don, una sorpresa, algo inesperado totalmente. Y cuando uno acoge a un hijo, lo acoge con todas sus imperfecciones, no busca al hijo perfecto con un sexo determinado y que no tenga defectos, lo acoge con sus imperfecciones, porque esas imperfecciones son además manifestaciones de la originalidad de la vida y nos humanizan profundamente. Y es muy diferente acoger que buscar, porque también es distinto el hijo como producto, y producto a veces de consumo emocional, por desgracia, que el hijo como subproducto de la actividad sexual amorosa de sus padres. De unos padres que no han deseado hacer un hijo, sino que unos padres que se han deseado el uno a otro. Eso es la realidad, eso es la verdadera fantasía o lo que es fantástico del amor, ¿no? El desearse uno a otro y, bueno, pues aparece, como decía Fabrice Hadjad, y apareció este judío, decía él, ¿no? Que es como, era judío converso católico, pero que mis padres no desearon hacerme a mí, sino que se desearon uno a otro y apareció este judío. Pues efectivamente, judíos, no judíos, mi madre tuvo ocho no judíos, pero también nos decía siempre, habéis sido todos no deseados, mamá me has deseado, no ha deseado a nadie, habéis venido todos inoportunos, pero profundamente amados, ¿eh? Porque es ese concepto del hijo como alteridad, del hijo como trascendencia, su más pura inmanencia, del hijo como regalo, como don, como sorpresa, ¿no? De manera que hemos perdido, con todo esto, hemos perdido la belleza de la maternidad. La maternidad se ha vuelto algo sofocante, angustioso, porque lo que no se cuenta también son todos los obstáculos y todos los sufrimientos que tienen estas mujeres que tienen que sufrir en estas clínicas. Van buscando un hijo porque quieren llenar efectivamente ese vacío y se encuentran con una manipulación física y psíquica, con una ansiedad que es brutal, que es salvaje, ¿no? De manera que hemos perdido la belleza de esa maternidad natural, joven, alegre. Lo decía Rilke, el poeta, ¿no? Que decía, la belleza de la doncella es la maternidad que se presiente y prepara. No hace falta ser mujer, sencillamente, no hace falta ser madre, de hecho, material, ¿no? Sencillamente que la maternidad se presienta y prepara. Tener una visión maternal de la vida, ¿no? Una revolución de los cuidados, la capacidad de ver, no de mirar, ¿no? Decía Benedicto XVI, tenemos que tener un corazón que vea. Pues eso es la maternidad realmente, ¿no? Hemos perdido la belleza y hemos perdido también la trascendencia, porque la maternidad es realmente la donación del cuerpo para que sea habitado por una realidad que nos trasciende. Y decía Fabrice Hadjad, los hijos son el cimiento carnal de la trascendencia, ¿no? De manera que estamos en una sociedad que no cuida a la mujer, en una sociedad que no cuida al anciano, ni al discapacitado, ni al no nacido. Es una sociedad enferma realmente, pero una sociedad que además es reacia al afecto materno. Y
y reacia al autosacrificio por los descendientes. Es una sociedad disfuncional, y dice Roger Scruton, y está destinada a desaparecer. Está destinada a desaparecer. Pero es que además es una sociedad estúpida, absolutamente estúpida, porque las madres somos necesarias. Cuando un hijo viene, de todas formas, retrotrayéndome un poco, cuando un hijo viene en estas condiciones a llenar un vacío existencial, a hacer compañía a la madre, a dar satisfacción a un deseo que muchas veces no lo das por problemas que hay que no se van a solucionar con una maternidad buscada de propósito. En estas circunstancias los hijos además también sufren la mujer, pero sufren los hijos, porque estos hijos no nacen libres, nacen bajo un poder, bajo una dominación, nacen con un futuro ya prefijado, nacen con un destino ya previsto, que es el de dar felicidad a su madre, o dar sentido a la vida de la madre, y por lo tanto nacen con una deuda de gratitud eterna. Y en estas circunstancias, dice Massimo Recalcati, la vida viene mutilada, carente de sentido, con una sensación de superficialidad y de insensatez, ¿no? Y Habermas, respecto de estos hijos, dice que además sufren un menoscabo de su autocomprensión moral, porque realmente no son los únicos autores de su vida, sino que ha habido terceros que han, digamos, afectado a ese proceso de creación de vida. Tenemos que volver o tenemos que reivindicar, y es una urgencia, ¿no?, esa maternidad libre, alegre, joven si puede ser, porque como digo, es una torpeza además desde el punto de vista social. Estamos teniendo un envejecimiento progresivo, exponencial de Europa. España se muere anciana sin un relevo generacional, pero además es una torpeza social, porque la sociedad necesita a las madres, porque si no me equivoco, las madres sufren un cambio en su neuroquímica cerebral cuando son madres. Yo desde luego lo debí sufrir muy fuerte, Carlos, porque a mí no me gustaban nada los niños, nada. Bueno, me siguen sin gustar, eso es la verdad, me gustan, pero los míos me encantan. Pero los niños, en fin, yo era pequeña de 8 y no toleraba que hubiera más pequeños que yo, ¿no? Entonces no me gustaban mis sobrinos. Y ese cambio yo lo he experimentado. O sea, cuando tuve mis hijos dije, bueno, vamos a ver qué es esto, qué es este pequeño monstruo que tengo una dependencia de él y cada beso y cada abrazo le quiero besar más, le quiero abrazar más, ¿no? Y esa adaptación que decimos de ese desapego para mí es imposible, ¿no? Yo sé que soy una madre sofocante y una madre que asfixia y una madre que no da libertad, la libertad por amor, ¿no? Y por eso el papel del padre es tan importante, ¿no? Para, venga, que vuele, venga, déjale, que se marche, ¿no? Por eso, por ejemplo, y perdonadme que estoy un poco desvariando, hay el pasaje de la Biblia de las bodas de Caná, para mí es ejemplar, ¿no? Como la Virgen María le dice a Jesús, a la vida pública, vamos, ¿no? Porque yo veo a mis hijos y yo es como, no, ¿qué les va a pasar? En casa como pollitos debajo de la falda, ¿no? Y realmente como María le empuja, ¿no? Sabiendo, además, cuál va a ser su destino, ¿no? Sabiendo que le espera, lo que le espera de sufrimientos, de obstáculos, de, en fin. Bueno, pues es tu momento, venga, ¿no? O sea, es algo maravilloso, ¿no? Esa adaptación de amor, esa adaptación de libertad al hijo, ¿no? Y la sociedad nos necesita una visión materna, necesita madres, porque las madres tenemos una serie de habilidades que, en fin, a mí la maternidad me salvó de la mediocridad más absoluta. Tenemos una serie de habilidades de distinguir entre lo urgente y lo importante, de simultanear tareas y pensamientos, de resolver conflictos pacíficamente, de ver, de maternizar la sociedad, ¿no? De ver al que está al lado, de comprender sus problemas, renovar esa ética de cuidado de la que hablaba Jutta Burgraff, humanizar la sociedad de la que hablaba Juan Pablo II, ese genio femenino hay que hacerlo resucitar como sea. Porque es verdad que nada nos prepara para la maternidad, y menos en una sociedad como actual. Pero es verdad que la maternidad nos prepara para todo. Muchas gracias.